Seguimos con esta serie de videotutoriales para utilizar las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos otro circuito con 3 mallas independientes de la red. Recuerden, cuando ustedes les ponen este tipo de ejercicios, lo que van a encontrar es la disposición, la configuración de los resistores con respecto a la fuente de alimentación. Para este caso, como ya les había mencionado, tenemos 3 mallas independientes de la red. Yo he asignado la polaridad a los resistores de manera totalmente arbitraria. Mientras tanto, la polaridad de la fuente, rayita más larga, positivo, rayita corta, negativo. Y vamos a proceder a resolverlo. ¿Hay alguna otra fuente? No. Tenemos resistores. Yo, como ya les había mencionado, asigné la polaridad de forma arbitraria, procurando que la punta de flecha que indica la dirección del elemento, del resistor, coincida con el signo negativo en todos y cada uno de los resistores. Gracias a esto, y además he numerado los resistores también de forma totalmente arbitraria. De manera que aquí tenemos el resistor 1, la corriente y su índice de 1. Aquí tenemos el resistor 2, la corriente y su índice 2, y así para los demás. Entonces, vamos a empezar a escribir las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de corrientes. Y decimos, esta, la primera que se hizo. Y 4 entra positivo, y 2 entra positivo, y 3 sale negativo, igual a 0, son todas. Luego con esta, y 1 entra positivo, y 2 sale. Como tenemos la flecha hacia acá, sale negativo. Y mientras I6, de acuerdo al sentido del elemento, también está saliendo negativo, igual a 0. Ahora, para este último nodo, ¿quién sale? I4 y I2, por eso, I5, es un 5, por eso son negativo y negativo, y entra I6, positivo. Ahora vamos a escribir las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Y tenemos esta malla. Esta malla la voy a recorrer en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces tendría positivo, 20. Luego tendría negativo, no positivo. Luego voy para acá, sí, negativo, menos 6, menos 6 por su corriente y 5. Luego voy negativo de 8 por su corriente y 2. Y luego voy negativo de 4 por su corriente y 1 igual a 0. Y luego va la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff. Va recorriendo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, más 6 y 3. Luego va menos 5 y 5. Luego va más 10 y 4 igual a 0. Y luego, recorriendo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, 8 y 2 y su índice 2. Luego va menos 10 y 4, menos 6 y 6 igual a 0. Gracias a esto y a que tenemos estas expresiones, debemos buscar la forma de obtener un sistema de ecuaciones cuadrado. Por ejemplo, aquí yo me di cuenta que al despejar I3 de aquí, al despejar I6 de aquí y al despejar I5 de aquí y posteriormente I6 igualarlo con lo que tenemos aquí a aquí, porque I5 es igual a I6 menos I4. I6 es esto, entonces esto menos I4. Una vez que yo tengo estas igualaciones y las sustituyo en las expresiones que he nombrado como la A, la B y la C, obtengo estas 3 expresiones. Estas de acá, la 1, 2 y 3, las cuales ya se escriben como un sistema de ecuaciones cuadrado, porque tenemos el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones. Por medio de aplicar la regla de Cramer, recuerden, ustedes pueden escoger el método matemático que prefieran, ya llegaría a los resultados. Y de nuevo, dirían, pues, ¿cómo comprobamos que en efecto lo que acabamos de hacer es correcto? Pues yo resolví de nuevo el mismo circuito, ahora con el método de mallas, que es más sencillo y que ustedes van a ver en posteriores semestres. Y me he dado cuenta que obtengo los mismos resultados. Por ejemplo, aquí aquí en mi primer circuito, resolviéndolo por el primer método, el método difícil y largo que ustedes tienen que aprender primero, tengo que I1 va en esta dirección. Aquí I1 correspondería para el método de mallas a la corriente J1.
he obtenido para I1, para el primer método, 1.84 amperes. Utilizando el método de mallas, obtengo para J1, que coincide con esa corriente, tengo 1.96 amperes. 12 centésimas de diferencia es aceptable y por lo tanto confirmamos que hemos realizado el procedimiento adecuadamente. Vamos ahora con otro ejercicio. Aquí quiero que vean detenidamente este ejercicio, que pueden notar si analizan las ecuaciones. Yo les pido que lo hagan con respecto a la red eléctrica. Van a darse cuenta de un detalle. Véanlo con atención. ¿Qué pueden notar? Miren, aquí yo me confundí, no era un -9. Lo que pasa es que como puse tan junto el menos y el más de la polaridad de la fuente y del resistor, lo confundí, debí haber puesto aquí más en vez de un menos. Y cuando yo hice eso, me produje un error al final del método que me condujo a un resultado incorrecto. ¿Cómo pude yo darme cuenta que era un resultado incorrecto? Porque al llevar a cabo o al resolver esta red eléctrica con el método de mallas, obtuve resultados distintos, contrario a lo que hemos hecho hasta este momento, donde los resultados sí coinciden. Entonces dije, algo debe estar mal. Y cuando me di cuenta, analizando de nuevo las expresiones, me pude comprobar que al poner tan junto los signos de polaridad de la fuente y el resistor, aquí yo puse un menos cuando iba un más. Y desde ahí estuvo el error. Así que decidí repetir el circuito, pero ahora procurando hacerlo más grande, con el hecho de que los signos de polaridad de los elementos no se confundieran entre sí. Miren, lo hice más, aparte este resistor de esta fuente para que no me volviera a ocurrir el mismo error. Y ya con ese cambio, ahora sí, mis resultados del primer método coincidieron con los resultados que se obtienen por medio del método de mallas. Entonces vamos a empezar. Mismo procedimiento que hemos hecho en todos los anteriores ejercicios. Entonces yo he asignado la polaridad a los resistores de forma totalmente arbitraria, procurando que en el signo negativo vaya la punta de flecha que da sentido al elemento, mientras que rayita grande, positivo, rayita pequeñita, negativo. Ahora decimos, para este primer nodo, ¿cuál considera primero? Creo que fue el que consideré primero. Sí, este. ¿Quién entra? 4, ¿y quién más? 1. 4 y 1, positivo. ¿Quién sale? 6, por eso es que es negativo, igual a 0. Luego va este. ¿Quién entra? 2 y 3, positivos. Sale, negativo para 1. Ahora este nodo, sí. Este nodo, ¿quién entra? Pues 5, positivo. ¿Y quién sale? 4 y 2, negativo y negativo. Todo igual a 0. Ahora vamos por las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Para esta malla, primero fue recorrida en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces primero es más, luego va, más, luego va, más, luego va para acá, menos. Ahí va. Ahora, segunda malla recorrida en el sentido de contrario a las manecillas del reloj. Va más 8 de I1, luego va más 13 de I6, luego va más 10 de I3 igual a 0. Y finalmente, esta es recorrida en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces va más 10 y B, más 9 por la I2, menos I3 por la 10, luego más 11 por I3 igual a 0. Yo, aprovechando estas expresiones, despejé I6, I3 e I5 y las sustituí en la ecuación A, B y C. De tal manera que obtuve un sistema de ecuaciones cuadrado, el cual ya puedo resolver por cualquiera de los métodos matemáticos que ustedes prefieran. Es decir, yo a lo largo de todo este proceso que he hecho, he obtenido las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff con respecto a los nodos. He obtenido las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff con respecto a las mallas. Y con base en ello me he fijado qué incógnitas tengo, qué incógnitas arregla las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff. Entonces despejo las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff de tal manera que al sustituirlas en las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff yo puedo obtener un sistema de ecuaciones cuadrado. El mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas.
utilizo, como les digo, yo en este caso utilicé la regla de Cramer y llego a los resultados. Y como les había comentado, yo me di cuenta en un principio que el problema estaba mal resuelto por el detalle del cual les hablé. Y ahora, estos resultados sí coinciden con los resultados que me ofrece el método de mallas. Por ejemplo, I1. Para este procedimiento utilizando las leyes de Kirchhoff, de manera explícita obtengo este resultado. I1 corresponde a la corriente de este elemento, este de aquí. I1, muy bien, I1, mientras, I4, por ejemplo, aquí tenemos I4, resolviendo por las leyes de Kirchhoff, expresadas de manera explícita, es igual a 0.356 amperes. Esta I4 corresponde a esta posición, la cual coincidiría con la corriente J1 cuando nosotros utilizamos el método de mallas. Solo hay una diferencia, los sentidos. Miren en qué sentido va el J1. Aquí va hacia la izquierda, pero aquí I4 va hacia la... no, coinciden los sentidos, coinciden. Perfecto, coinciden. Bien, los sentidos tanto de I4, utilizando las leyes de Kirchhoff, y de la corriente J1, utilizando el método de mallas, coinciden. Por lo tanto, para utilizando tanto el método de mallas como el método que ustedes deben aprender, se deben obtener los mismos resultados. Y efectivamente, comparen. Aquí está 0.356 amperes. Y aquí con el método de mallas que correspondería a J1, sí, 0.356 amperes. Todo coincide. Lo que hemos hecho hasta este momento ha estado bien. Seguiremos con esta serie de videotutoriales en las próximas sesiones.